Hola, muy buenos días, bendiciones. Hoy tenemos 30 de agosto, día domingo, día de descanso, día de escuchar la palabra, día de congregarnos, aunque hoy es imposible porque de acuerdo a las nuevas normativas, pues hoy a partir de esta semana, durante 2 semanas, no se puede hacer ninguna actividad dentro de las iglesias. Entonces, por eso hemos vuelto otra vez a las prédicas online, ¿sí? Y de todas formas, es un gozo poder hacerlo, sea en la iglesia, sea a través de internet, sea el sistema o el medio por el cual Dios nos use, pues será de bendición, ¿no? Así volvemos a estar al día, ¿no? Volvemos a estar otra vez transmitiendo en vivo y en directo, ¿no? Entonces, pues un saludo a todos. Para los que no me conocen, soy el pastor Alex Gómez de la iglesia Siguiendo el Camino de Lanzarote. Y bueno, estamos otra vez de nuevo haciendo estas predicas online, como les decía. Es por 2 semanas, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estas 2 semanas y de acuerdo a lo que suceda, ¿no? Como siga la cuestión del coronavirus, pues seguiremos haciéndolo o si nos permiten volver a nuestra sede, pues lo haremos. Bueno, para el día de hoy tenemos una palabra muy especial, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta semana que he estado estudiando su palabra. Y o sea, la doy, voy a decir por qué la voy a dar esta palabra, porque durante mucho tiempo me han estado siempre haciendo preguntas, los miembros de la iglesia, la gente en la calle, siempre me hacen la pregunta acerca de si existen o no las maldiciones generacionales. Entonces, hoy voy a dar una palabra en este sentido para que pues quede claro si alguna persona todavía tiene dudas acerca si existen o no existen las maldiciones generacionales, pues hoy vamos a través de la palabra yo creo que a salir de una vez por todas, ¿no? De esta incógnita o de esta confusión que muchos tienen en su cabeza. De hecho, queremos reconocer que es un tema polémico, muy polémico y pues que muchas iglesias tratan de una forma o de otra, ¿no? Es un tema que en el día de hoy, ¿por qué causa polémica? Porque de acuerdo a la forma en que miremos este tema, pues para unos es de una forma o para otros de otra. En estos tiempos, ¿no? En el tiempo ahora en Latinoamérica, pues ha surgido mucho esta situación de la creencia en que existen las maldiciones generacionales. Entonces, hay la creencia, ¿no? Algunas iglesias tienen la creencia de que si un padre ha cometido pecados está sufriendo las consecuencias de ese pecado, pues se le va a transmitir a sus hijos, ¿no? Se le va a transmitir a su esposa, se le va a transmitir a sus hijos. Entonces, a aquellas personas, a aquellos nuevos creyentes, van a necesitar una liberación. Entonces, no creemos que esto sea del todo así. Una situación que queremos dejar claro es, una situación es lo que se pueda transmitir a través de los genes, que es la información, pues lógicamente la información genética, el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, el tamaño de cada uno, que se lo pueda transmitir a sus familiares es muy diferente. Eso es dentro de la creación del cuerpo. Pero no hay ninguna evidencia de que el pecado, que es una situación espiritual, se pueda transmitir a través de los genes. Hay un malentendido en este sentido y es que se confunden muchas veces lo que es las consecuencias del pasado de nuestras culturas anteriores, o sea, de nuestros padres, nuestros abuelos, lo que ellos han cometido, ¿sí? Hay mucha gente que piensa que la culpa del pecado o las consecuencias de ese pecado en el sentido de culpabilidad, ¿no? Como pecado es como si las personas, las generaciones nuevas lo hubiesen cometido, o sea que ese pecado se va a heredar y no es así, eso no es lo que dice la palabra habla muy claramente sobre este sentido y de lo que sí habla es de las consecuencias del pecado que se pueden transmitir de una generación a otra, sí es más asequible, ¿no? En ese sentido creer en esto.
De hecho, un solo ejemplo, o sea, si un padre es irresponsable y no hace buen uso de su dinero y cuando tiene su salario lo malgasta en borracheras y todo esto, pues la consecuencia que va a sufrir su familia es la falta de economía de ese dinero que se ha sido malgastado, y va a haber a lo mejor la situación de no poder hacer una compra. Entonces va a haber escasez, va a haber pocos alimentos, los niños a lo mejor no van a ser bien nutridos. Entonces esto es una consecuencia que sí muchas veces se pasa, o sea, unos pagan las consecuencias del mal uso del dinero y de tantas otras cosas de los padres. Entonces esto sí es cierto, pero no es la culpabilidad del pecado. Entonces muchos hablan de que se necesita liberación porque su padre fue esto, su abuelo fue esto, y eso no es así, por lo menos la Biblia no lo dice. Entonces lo que sí hay que hacer es que tener en cuenta es que cada uno es responsable de sus actos, tanto los padres como los abuelos, los tatarabuelos, lo que hayan hecho. El desconocimiento de la palabra, en haber hecho cuestiones que son pecado, pues cada uno pagará por su culpabilidad, pero no se transmite, la culpa no se transmite de una generación a otra, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta es que si las nuevas generaciones, en ejemplo, copian o imitan el pecado de sus padres, pues lógicamente al estar pecando otra vez y van a sufrir las mismas consecuencias a lo mejor que sus padres, sí, pero eso vendría como consecuencia de imitar el pecado o copiar el pecado de los padres, o sea que se vuelve una cuestión repetitiva. Los padres hicieron eso y los hijos volvieron a cometer lo mismo. Entonces, hay malas interpretaciones bíblicas acerca de esto y que parece que dieran la razón a los que piensan de esta forma. Nosotros en nuestra iglesia llevamos muchos años de ministerio, ya llevamos 13 años, y a lo mejor como consecuencia de otras cosas que nos habían enseñado, pues a lo mejor no teníamos una muy buena claridad acerca de este tema, pero ya habiendo estudiado este tema y habiendo hecho un estudio profundo de la palabra, nos hemos dado cuenta de que no, o sea, una cosa es malinterpretar la situación de la culpabilidad del pecado que han cometido, que no se transmite de generación en generación, pero sí se acarrean las consecuencias de los errores de nuestras generaciones anteriores. Sí es diferente, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios puede transformar esa situación. Entonces vamos a ver hoy en la Biblia, vamos a ver las evidencias de esto, y vamos a hacer un estudio profundo de Ezequiel capítulo 18, del 1 hasta el 20, y vamos a tomar algunos pasajes del 21, el 22, el 23, el 24, y luego saltaríamos al 30 para no hacerlo tan largo. Y entonces queremos enseñar esto, ¿no? Para que de una vez, creo que este pasaje es muy claro, lo que enseña Ezequiel es muy claro y va a despejar muchas dudas, ¿no? A muchas incógnitas que muchas veces tenemos o que estábamos confundiendo los términos, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, una cosa es creer que el pecado se transmite de generación en generación, y otra cosa es creer que pueden a veces sufrirse las consecuencias de un pecado a otro, ¿sí? Y que es muy diferente, ¿no? El hecho de que las futuras generaciones vuelvan a copiar o vuelvan a practicar los pecados que cometieron sus padres. Entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí se estarían pagando las consecuencias del pecado en cada generación. Entonces, para eso vamos a ir a la palabra, vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, y vamos a leer desde el 1 en adelante hasta el 20, y luego vamos a saltear algunos versículos posteriores, ¿no? Entonces, miren que dice la palabra así, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera?
versículo 3 dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, como también lo dice el libro de Romanos, ¿no? Esa morirá. Dice el versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. O sea que estaba en ese tiempo en el periodo de la menstruación. Dice el versículo 7, ni oprimiere a ninguno. O sea, que sometan en injusticia a otras personas, los poderosos maltratando o aprovechándose de los menos poderosos o de las personas más débiles. Dice ahí el versículo 7, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Versículo 8 dice, que no se prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo. Versículo 12, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviera la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, oído con esto, los ídolos, e hiciere abominación. Versículo 13, prestare a interés y tomare usura. ¿Vivirá o sea, esta persona que hace toda esta cantidad de cosas? Dice, no vivirá, dice el Señor. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre está sobre él. Versículo 14, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, ¿sí? Versículo 15, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diera su pan, y cubriera con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá. Por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. Sigue diciendo el Señor, lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevara el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, o sea que fue un hombre justo, este hijo, guardó mis estatutos, o sea, estuvo en obediencia para con el Señor y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará, oído con esto, el hijo, dice, no llevará el pecado de su padre. Esto es lo que dice el Señor. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 22 dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá.
¿Quiero yo la muerte del impío? Se pregunta el Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, quiere decir pecar, prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Mire, con eso vuelvo y repito el versículo 30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, está hablando del pueblo de Israel. Dice el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, o sea, incumplimiento de la ley, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Es tremendo. Entonces aquí pueden haber algunas cosas que pueda que no entendamos, ¿no? Si la leemos muy rápido, por eso yo sugiero que esta palabra la lean otra vez en sus casas, leanla muy despacio y bien leído, muy despacio, y vayan mirando los detalles que hay aquí. Vamos a mirar algunas notas, ¿no? Que quiero que antes de que escudriñemos la palabra versículo a versículo tengamos en cuenta. Oído, al principio habla de un refrán, ¿no? Entonces, antes de mirar el refrán, yo quiero enseñar esto. O sea, la creencia que se tenía en los tiempos de Judá, o sea, en los tiempos del profeta Ezequiel cuando da esta palabra, lo que se creía en Israel, en Judá, era que el asedio que tenían o los problemas de paz que tenían, que estaban en guerra con otros países, con otras naciones y todo eso, el mal que ellos estaban en ese momento presentando, no, o sea, ellos creían que era por los pecados anteriores, o sea, de las generaciones anteriores, quiero decir, de los padres, de los abuelos, los tatarabuelos, ¿sí? Que habían cometido antes. Entonces ellos pensaban que la situación que ellos estaban viviendo en Israel y en Judá en ese tiempo era culpa de las generaciones pasadas, o sea, a través del pecado que esos hubiesen cometido, entonces que ellos ahora estaban pagando el precio de ese pecado. Eso era lo que creían en ese momento en Israel. Por eso ellos tenían un refrán, ¿no? Que muchas veces se cree que los refranes, pues se dicen, ¿no? Que son sabiduría popular, ¿no? Pero esto, aunque algunos tienen razón, no todo se puede aplicar a la vida. Entonces, por ejemplo, en este tiempo, en el capítulo 18, vamos a mirar desde el principio y cuál es el refrán al cual yo me quiero referir. Ese refrán que dice en el versículo 2, que dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán? Mira que el profeta, Dios a través del profeta les está haciendo esta pregunta al pueblo de Judá y le está preguntando eso. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué? Los que usáis, o sea, los que creen en este refrán que dice: los padres comieron las uvas agrias. Oído con esto, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Oído con eso, vuelvo y lo repito. ¿Cuál era el refrán? Era ese que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entendámoslo bien. No es común comer uvas agrias. ¿Qué son las uvas agrias? Las uvas que ya están viejas, que ya saben rancio, que ya no tienen el sabor original de una uva normal cuando se come fresca, cuando está recién cogida, pues se disfruta del sabor de la uva. Pero ya cuando está vieja, deteriorada, cuando ya ha pasado mucho tiempo, ya no tiene el mismo sabor. Entonces cogen un sabor agrio.
¿sí? Entonces esto no es un sabor agradable. Entonces lo que ellos estaban diciendo es, los padres comen las uvas agrias, ¿sí? Y las consecuencias de comer estas uvas en mal estado agrias la van a pagar los hijos. Cuando dicen los padres comen las uvas agrias y los hijos, ¿sí? Y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa eso de dentera? Quiere decir que los dientes se les destemplaban. O sea, los padres se comen las uvas agrias y a los hijos es los que van a pagar la consecuencia. ¿Qué? Que se les destemplara los dientes. No sé si tú has tenido este inconveniente, que a lo mejor oyes un chirrido, un ruido que es molesto y tú lo que dices, uy, cállate, cállate, porque ese sonido, uy, no lo puedo soportar, me estiempla los dientes. O cuando alguien hace algunas cosas, entonces la gente no lo soporta y lo que dicen es eso, me destiempla los dientes. Entonces, en este tiempo cuando se hablaba de la dentera, tener la dentera quiere decir que los dientes, las muelas se le destemplaban y eso es algo molesto. Pero lo que más o menos quería referirse este refrán era los errores de los padres lo pagan los hijos. O sea que esto era algo que se enseñaba, se tenía como refrán. Pero, ¿por qué se enseñaba? Porque era una mala interpretación bíblica de cuando el Señor dio el listado, ¿no? de los pecados, ¿no? de la ley, ¿no? De los pecados. Entonces vamos a mirar algunas de esas cosas, ¿no? Vamos a mirar qué dice libro de Éxodo, capítulo 20, versos 4 y 5. De allí vamos a sacar la mala interpretación que se había hecho acerca de los mandamientos, ¿no? La tabla de los mandamientos que Dios dio a Moisés. Hechos 20, 4 y 5 dice, no te harás, esto es muy conocido, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, o sea, no les harás reverencias, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oído, lo repito. Dice el Señor, esto es el mandato, ¿no? Esto es lo que el Señor mandaba en los mandamientos. No te harás imagen, o sea, no copiarás la imagen del Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza, o sea, no vas a darle la semejanza de Dios a cualquier cosa que haya sobre la tierra, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, o sea, ni aún. Hay gente que idolatra aún cosas marinas, gente que las idolatra y le dan el lugar de Dios, ¿no? Ni en las aguas ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, lo que decía ahora, guardarles reverencia, ni las honrarás, o sea, darle alabanza y cosas parecidas, porque yo soy el Señor tu Dios, dice, fuerte y celoso. O sea, que el Señor no quiere que hagamos eso porque solamente de Él es la alabanza, solamente de Él es la honra y la gloria. Entonces, por eso Él no quiere que se le comparen con otras cosas. Que visito que visito la maldad. Esta palabra visitar quiere decir traer maldición. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, esta palabra maldad aquí, esta palabra visitar es clave, porque visitar quiere decir como traer, ¿no? Como castigar, ¿no? Esa palabra visitar se traducía, o sea, se entendía en este tiempo en esa forma. Dice, porque visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta, ¿no? Aquí el Señor está hablando del pecado de la idolatría. Y hasta este tiempo, ¿cuántas veces ya había caído el pueblo de Israel en idolatría? Salían de idolatría, el Señor les volvía a perdonar, volvían y otras y caían en idolatría. Entonces ya muchas generaciones de Israel
estaban cayendo en lo mismo, en el mismo pecado de sus padres, la idolatría. Por eso, entonces la maldad que trae ese pecado de idolatría que habían sufrido en el antiguo Israel, ¿sí? En los principios, ¿sí? Se fue pasando de generación en generación porque las nuevas generaciones en Israel volvían a ser idólatras, volvían a cometer el mismo pecado de sus padres. Por lo tanto, volvían otra vez a pagar las consecuencias de ese pecado. Pero no era porque se transmitiera a través de los genes, ¿no? No sé qué pasara de los padres a los hijos simplemente por engendrarlos. No era por eso, es porque las nuevas generaciones, repito esto, es importante, las nuevas generaciones volvían a copiar los pecados de los padres, volvían otra vez a hacer lo mismo. Entonces, lógicamente, volvían a pagar las mismas consecuencias que sus padres habían pagado en el principio, la ira de Dios, la maldición que eso traía por la desobediencia de la palabra y no honrar al Señor y darle la honra y la gloria a figuras que ellos levantaban como ídolos. Entonces allí es muy claro eso. Y por eso habla hasta la tercera y cuarta generación, o sea que hasta este tiempo en que se escribe esto, ya 3 o 4 generaciones habían cometido lo mismo. Entonces, y sobre todo hago énfasis cuando dice al final, en el versículo 5 al final, cuando dice la tercera y cuarta generación, dice de los que me aborrecen, o sea, no es de las personas que siguen a Dios, que creen en Dios, porque una persona que cree en Dios pues tiene que ser obediente a la escritura. Entonces no está hablando de estas personas, ¿no? Está hablando de los que le aborrecen, ¿no? O sea, los que hacen maldad por querer, ¿no? Entonces, y porque ya es su forma de vida. Entonces, estas personas que aborrecen, que no quieren saber nada de Dios, que nunca quieren congregarse, que nunca quieren aceptar al Señor como Salvador, pues mucho menos van a querer obedecer los mandatos de Dios. Entonces, lógicamente, esta gente que actúa en esa forma, esa alma que pecaba en ese tiempo y era la ley de Dios, esa tenía que morir, ¿no? La paga del pecado es la muerte, ¿no? Y también lo dice en el libro de Romanos. Eso lo vamos a mirar un poco más adelante. Entonces, hay algo tremendo y es que mire cómo la solución que da Ezequiel, ¿sí? O sea, esto era algo que ellos creían y estaban creyendo mal, pero Ezequiel aquí viene y da un campanazo de alerta y les dice, ojo, que ese dicho que ustedes están diciendo, primero, no es verdad y segundo, no es bíblico, o sea, no es de la palabra, es algo que ustedes están utilizando del popular. Este refrán que lo están utilizando no se aplica en ningún momento para el pueblo de Israel. Y entonces aquí lo que hace Ezequiel es dar claridad sobre este tema. Entonces por eso voy a leer aquí un comentario que habla, dice la solución de Ezequiel a los problemas que respetan a la culpa heredadas es para que cada persona tenga un cambio de vida. Esto es obra de Dios en nosotros y no algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Lo realiza el Espíritu Santo. O sea que nosotros no cambiamos porque nosotros queramos cambiar, sino porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, que actúa en nosotros, actúa en el interior nuestro y nos va transformando y entonces va haciendo que nosotros entendamos la palabra, querramos ser obedientes y por eso viene un cambio de vida. Dejo de hacer esto porque no le agrada a Dios. Entonces eso es algo que simplemente se toma para todos los momentos en los cuales uno quiere arrepentirse de verdad. Entonces vamos a mirar algunas cosas y vamos a hacer hincapié, ¿no? Usted mire cómo viene como revelación de Dios. Viene como revelación de Dios cuando el profeta dice, vino a mí palabra del Señor. O sea, el profeta Ezequiel no está diciendo que eso fue algo que él sintiera hablarle al pueblo de Israel, sino que esta palabra vino por inspiración de Dios. El Espíritu Santo la colocó en Ezequiel para que fuera dicha a Israel, o sea, para que fuera enseñada y para que ellos ya se bajaran de esa mentira de creer que ese refrán se podía utilizar como una verdad en Israel. ¿El refrán cuál? El que los padres comen las uvas agrias y a los hijos, a los dientes de los hijos le da la dentera, o sea, se le destemplan, o sea, vuelvo y repito, lo mal que hacían los padres, la consecuencia le iban a pagar los hijos. Entonces, eso era lo que ellos creían.
Entonces ellos por eso se justifican en ese sentido diciendo, Israel está mal no por el pecado nuestro, sino por lo que hicieron nuestros padres. Entonces ellos estaban evadiendo la responsabilidad. Y aquí lo que el Señor les estaba diciendo es, no, eso no es así, es falso, este refrán no se puede aplicar. Ahora, si Israel en este momento actual está pasando una mala temporada, es por su propio pecado, porque esta generación está pecando. Y como está pecando, pues lógicamente viene la maldición de Dios sobre cada generación. Entonces ellos estaban evadiéndose, entonces por eso yo les dice, ni vuelvan a creer que esto es verdad, y no quiero que en toda la tierra de Israel se vuelva a utilizar este versículo primero, este refrán, porque primero no es palabra de Dios, es algo popular, y segundo, lo más tremendo es que eso les servía de excusa para ellos decir que el Estado de Israel era por culpa de sus antepasados. Entonces allí por eso dice, y vino palabra a mí del Señor diciendo, o sea, viene como inspiración de Dios directamente a Ezequiel para que le fuera enseñado a su pueblo. Y en versículo dice, que pensáis vosotros que los que usáis este refrán, ¿sí? La palabra habla muy claro acerca de que era un refrán sobre la tierra de Israel, o sea, que utilizaban todo el pueblo de Israel. Es tremendo. ¿Cómo no se metían a escudriñar la palabra, a obedecer la palabra, sino que preferían obedecer o creer en palabras que eran refranes? Entonces, tremendo esto. Entonces, mire que aquí habla en el versículo 3, que los padres comieron las uvas agrias, este era el refrán, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, o sea, como quien dice el Señor, aquí estoy presente, soy el mismo Dios, dice, más tendréis, vuelve y dice el versículo 3, vivo yo, dice el Señor, Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. ¿Por qué? Porque les voy a traer una palabra para que ustedes la obedezcan, y es la palabra que da Ezequiel. Dice, aquí todas las almas son mías, o sea, tanto de los antepasados como la de ellos propiamente en ese momento, como decir, todas las almas son de Dios, como decir, las de mi tatarabuelo, mi abuelo, mis padres, y aún la mía, todas las almas le pertenecen al Señor, porque Dios es el creador, Dios ha sido el que ha dado la vida en el alma, ¿no? Y nos hace, a través de la bendición de Dios, nos ha engendrado, Dios ha permitido la vida nuestra, en nuestros padres que nos engendraron, o sea que toda alma le pertenece al Señor, tremendo, aunque muchos le rechacen, pero es creación de Dios, ¿no? Somos creación de Dios. Entonces dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma, y mire cómo ya coloca a nivel personal la situación, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El alma que pecare, esa morirá. O sea, no que arrastre los pecados de sus antepasados, sino el alma que en el momento esté pecando es la que va a morir. O sea, morir espiritualmente, morir físicamente, también puede ser, vienen las dos situaciones. Morirá espiritualmente, o sea que no paga uno las culpas de sus antepasados, cada uno, o sea, el pecado de cada uno es el que trae como consecuencia el hecho de estar apartados de Dios, ¿no? Y dice el versículo 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Aquí ya van a empezar varios ejemplos que el Señor da. Entonces dice el hombre justo, o sea, el hombre recto, el hombre sabio, el hombre temeroso de Dios. Aquí habla del hombre justo. Dice el hombre justo, que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, o sea, que no solamente lo creyera, sino que obrara en justicia, o sea, obrara para bien, ¿sí? Dice el Señor, dice el versículo 6, que no comiere sobre los montes,
ni alzar sus ojos a los ídolos, o sea, que no se volviera idólatra de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, o sea, que cayera en adulterio, fornicación, o las personas que simplemente cogían por la fuerza a una mujer y la violaban, eso también, ¿no? Sadismo, ¿sí? Eso era penalizado con pena de muerte en el tiempo del Señor. Dice también, ni se llegare a la mujer menstruosa, o sea, que tenía relaciones con una mujer cuando estaba en el periodo de la menstruación, porque el contacto con la sangre era impuro, ¿no? Entonces no se debía hacer, estaba dentro de la ley. Dice el versículo 7, ni oprimiera a ninguno que al deudor devolviera su prenda. O sea, en ese tiempo mucha gente que no tenía dinero empeñaba todo, como se hace en el día de hoy, empeñaba todo, y muchas veces la gente empeñaba hasta su capa. Entonces, en este tiempo no se debería hacer eso. O sea, sí, por ejemplo, podrían empeñar su capa, pero el que prestaba el dinero no podía quitarle la capa, porque era normal que ese hombre de noche fuera a aguantar frío en la intemperie, o si tenía que dormir en la calle. O sea que podía hasta morir de frío. Entonces sí, podía dar el empeño su capa, pero este hombre no se la podía quitar, le pertenecía hasta que si él no podía pagar, entonces era dueño de esa prenda. Pero durante el tiempo que estaba allí, dada en préstamo, pues no le podía quitar, porque ese hombre iba a morir de hipotermia por las noches tan frías en Israel. O sea que no se podía hacer eso. Luego sigue diciendo el 7, y que diere de su pan al hambriento, o sea, que hiciera misericordia, cubriere al desnudo con vestido, o sea, que esto era obligación en Israel. Si yo podía sustentar a una persona que tenía hambre, yo le debería dar, ¿sí? O también una persona que no tuviera ni qué ponerse, si a mí me sobraba un vestido, era una obligación social en Israel que esa persona tenía que ayudar, ¿no? Darle un vestido. Dice el versículo 8, que no prestare a interés, o sea, en ese tiempo la gente hacía préstamos, pero no deberían usar intereses dentro del pueblo de Israel para que eso no causara esclavitud. Había hombres que que se endeudaban tanto que a lo último se hacían esclavos, o hacían esclavos a sus esposas o a sus hijos. Dios no quería que el pueblo de Dios fuera esclavo de sí mismo dentro del mismo pueblo, y por eso Dios permitía que se prestara dinero, pero no con intereses, para que eso no agrandara las deudas y hubiese esclavitud después, se tuvieran que trabajar gratis para pagar esas deudas. Entonces dice que prestar interés ni tomare usura, ¿sí? Excesivamente. Dice que de la maldad trajera de su mano, o sea, que actuara mal, e hiciera juicio verdadero entre hombre y hombre. O sea, en ese tiempo habían juicios amañados y se prestaban para hacer juicios falsos. Esto era totalmente prohibido. Tenían que ser, si alguien llegaba a un juicio, tenía que hacer juicios justos, ¿no? Y luego dice el versículo 9, en mis ordenanzas caminaré, o sea, en sus estatutos, en su palabra, esa persona debería caminar y guardar mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. O sea, mire, está hablando de un hombre que actuaba en justicia, que era temeroso de Dios, que era obediente, que no maltrataba a sus conciudadanos, a sus paisanos israelitas, que cuando podía bendecir a alguien a través de una obra social, lo hacía. O sea que está hablando de un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre gentil, un hombre que bendecía en abundancia. Entonces está hablando de este hombre. ¿Y qué es lo que dice? Que este hombre siendo bueno, un hombre siendo justo, mire lo que viene a decir ya en el versículo 10. Dice, mas si este hombre, ¿no? Justo, bueno y todo lo que usted quiera, si este engendrase hijo ladrón, o sea, un hombre injusto, derramador de sangre, o sea, asesino, o que haga alguna cosa de esta, ¿no? Que si un hombre bueno tiene un hijo malo, oído lo que está diciendo en el 11, como para resumir un poco, dice el versículo 11, y que no haga las otras cosas, sino que comiere
sobre los montes, o sea, idolatría, o violar a la mujer de su prójimo, imaginen, un sádico, al pobre y menesteroso oprimiera, o opresión social, cometiere robos, no devolviere la prenda, ¿sí? La capa, estábamos hablando al principio de la capa, y alzare sus ojos a los ídolos, o sea, cometiera idolatría e hiciera abominación. ¿Qué pasaba con este hijo? Dice, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? Pregunta el Señor. Como quien dice, ¿merece vivir un hombre de estos? ¿Un hombre malo de estos merece vivir? O sea, el hijo del hombre justo. Dice el Señor, de ninguna manera, ¿no? Esta diciendo, ¿vivirá este? Dice, no vivirá. O sea, la maldición de ese hombre actuar mal va a caer sobre el hijo, no sobre el padre, porque su padre, estamos recordando, hacía lo bueno, era justo, hacía lo bien, ¿no? Lo que era necesario hacer. Pero su hijo era malo, entonces dice, ¿morirá este? O sea, el padre no. ¿Quién era el que iba a morir por causa de su pecado? El hijo que fue malo, ¿sí? No, que no siguió el buen ejemplo de su padre, sino que vivió en una forma desastrosa, ¿no? En una forma violenta, abiertamente viviendo en pecado. Dice el versículo 14, pero si éste engendrare hijo, oído con ese, si un hombre, ahora va a hablar de otro ejemplo, dice, si un hombre engendrara un hijo el cual viere todos los pecados que su padre hizo, o sea, ahora va a ser otro ejemplo, un hombre malo, ¿sí? Un hombre injusto, ¿sí? Que tuviese un hijo y ese hombre va a actuar bien, o sea, no va a seguir el ejemplo de su padre, ¿sí? Quiero que me entiendan, este es otro ejemplo. El ejemplo anterior era un hombre bueno teniendo un hijo malo, ¿sí? Entonces el que iba a pagar las consecuencias de vivir mal era su hijo, ¿sí? No el hombre justo. Ahora está colocando otro ejemplo, está colocando el ejemplo de un padre malo que su hijo no sigue los mismos ejemplos de su padre, sino que es un hijo bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Eso es lo que vamos a mirar. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, o sea, no copiara el ejemplo de su padre, los pecados de su padre, dice que no comiere, y vuelve a repetir todo lo malo, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan y cubriera con vestido al desnudo. Versículo 17, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, o sea, que fuera obediente a Dios y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá. O sea, mire lo que dice, este hijo bueno, que aunque su padre fue malo, no va a cargar la culpa de los pecados de su padre, sino que este hombre va a vivir. ¿Quién? El hijo bueno, ¿sí? Entonces la culpa de su padre, el pecado de su padre no se va a pasar genéticamente al hijo, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Dice, o sea, el hijo bueno no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Sí ve? Que entonces aquí con esta palabra que nos está enseñando Ezequiel está más que claro que el pecado no se transmite de generación en generación, ¿no? No se culpabiliza a los hijos de los pecados del padre, ni al padre por el pecado de sus hijos. Entonces no se transmite de generación en generación, o sea que esta doctrina que enseña eso, ¿sí? Acerca de las maldiciones generacionales no es cierta. Entonces aquí es donde hay que hacer el hincapié, ¿no? El pecado, la culpa del pecado no se transmite de generación en generación. Lo que se transmite son muchas veces las consecuencias. Y cuando pasa lo mismo es porque las generaciones nuevas han decidido volver a cometer el pecado de sus padres. Entonces ahí sí, pero no es porque se transmita de generación, sino que esas nuevas generaciones han decidido volver a hacer lo mismo, como en el tiempo anterior, ¿sí? En Israel, que muchas generaciones eran idólatras y el Señor venía, los castigaba, hacía un nuevo pacto con ellos, pero venían otras generaciones después que volvían a caer en idolatría, entonces tenían que volver a pagar el mismo precio
que Israel cuando el Señor se enfadaba con ellos y cuando los castigaba y traía maldición. Entonces quiero que quede eso claro. Entonces vamos por el versículo 18. Dice el versículo 18, su padre, por cuanto hizo agravio, o sea, vivió mal, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. O sea, el padre malo morirá por su pecado. O sea, que el hijo bueno, por ser un hombre justo y haber obedecido a Dios, no tiene que pagar la consecuencia de su padre. Dice el 19, y si diréis, ¿por qué? O sea, y si ustedes se preguntan, ¿no? Quiero que entiendan esto, ¿no? Estamos hablando en contra del refrán y el Señor le estaba mostrando a través de esta palabra que no se pagaba las consecuencias de sus anteriores generaciones por obrar mal. Y aquí en el versículo 19 dice, si ustedes todavía persisten en preguntar por qué no se hereda, entonces aquí viene la respuesta. Y si diréis, ¿por qué el hijo no llevar el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos sus estatutos, los cumplió y de cierto vivirá, dice el Señor. ¿Sí? Es tremendo eso. Entonces, mire, aquí se comprueba, no paga la consecuencia el hijo del padre haber sido pecador o haber vivido mal. Luego dice el versículo 20, el alma que pecare, oído, miren, tremendo, esta es la respuesta bíblica, el alma que pecare, dice, esa morirá. O sea, cada uno es responsable de sus actos, ¿vale? Es lo que está diciendo aquí. El alma que pecare, esa morirá. Si el padre malo peca, lógicamente el padre malo va a morir. Si el hijo malo peca, pues el hijo malo va a morir. Si el hijo bueno vive bien, pues esa alma vivirá. Si el padre es bueno, esa alma vivirá, aunque el otro sea malo. Es claro allí, ¿no? Entonces dice allí, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El que vive bien por obras de justicia va a vivir, y el que actúe mal, el impío, por sus impiedad, por sus obras malas, pues la impiedad, ¿no? La maldición será sobre él. Pasamos al versículo 21, ya casi vamos a terminar, pero quiero que quede esto claro. Mira lo que dice el versículo 21, dice, más el impío, o sea, ¿qué es el impío? El hombre malo, el que vive injustamente sin obedecer a Dios, más el impío, dice, oído con esto, que aquí hay una oportunidad para las personas que puedan llegar y decir en ese momento, yo considero que yo he vivido mal antes, ahora sí conociendo a Dios, pero yo he vivido una vida desastrosa antes, yo he vivido una vida de pecado. Entonces, para las personas que quieren arrepentirse, para las personas que quieren tener un cambio en su vida, hay una oportunidad. O sea, no es que el malo ya es malo y va a pagar por sus maldades y ya va a morir. O sea, aún los hombres impíos, los hombres malos, los hombres desobedientes tienen una oportunidad según quieran cambiar, ¿no? Entonces por eso dice el versículo 21, oído lo que dice, más el impío, dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos sus estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿De qué está hablando este versículo? Si el impío, o sea, la persona que ha vivido mal, apartado de Dios, pecando, tiene un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. ¿A qué me refiero cuando hablo de arrepentimiento? No es sentir pena por el pecado y darse golpes de pecho, ¿sí? Sino que es decir, reconozco que hasta ahora yo he vivido mal, he vivido apartado de Dios, he vivido en pecado, pero ahora yo voy a cambiar mi vida, voy a enderezar esa senda que yo he llevado mal, ¿sí? No le voy a echar la culpa a mis padres o mis antepasados, sino que yo he tomado una mala decisión en la vida y he vivido mal, pero ahora yo me arrepiento y decido cambiar mi forma de ser y pido ayuda al Señor, se postra, busca a Dios, Dios lo va a transformar. Entonces Dios le va a perdonar esa vida de maldad que llevaba antes, ¿sí? Y si busca al Señor, de cierto, dice la palabra del Señor, Dios va a hablar en justicia. Y si buscas al Señor y quieres verdaderamente arrepentirte, ¿sí? No vas a morir. O
sea, Dios va a transformar tu vida, te va a perdonar y te va a dar otra oportunidad. Versículo 22, para estos que tienen estas ansias de cambiar. Todas las transgresiones, o sea, todo tu pecado, todas las transgresiones que cometió a este hombre, ¿sí? No le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Cuál es la obra de justicia que hizo? Buscar a Dios, buscar ayuda, querer cambiar. Entonces quiere decir que estas personas que actúen en esta forma, ni aún el peor pecado que pueda haber cometido sobre la tierra ya les será recordado. O sea, Dios no le va a estar enrostrando a todo ahora: tú hiciste esto, tú cuando eras joven hiciste esto, cometiste esto, pecaste en eso, sino que si verdaderamente se arrepiente, aún dice la palabra del Señor que aún lo peor que haya podido cometer, su peor pecado le va a ser borrado. El Señor ni siquiera se va a volver a acordar de eso. Tremendo la actitud del Señor, ¿no? Y aquí estamos viendo que hay una oportunidad clara para estas personas, ¿no? Y para todos nosotros, los que hemos sido cambiados y transformados por el Señor. Luego dice el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Tremenda esta pregunta que hace el Señor, ¿no? Porque muchos dicen, es que entonces el Señor al malo ya lo tiene para ser malo y ya está. No, Señor. La palabra del Señor dice en el versículo 23, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? No. Dice el Señor, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, si verdaderamente se arrepiente y cambia su estilo de vida, si nace como una persona nueva, si busca a Cristo y el Señor lo transforma, ¿sí? Y empieza a andar en otros caminos diferentes, creyéndole a Dios. Entonces, esta persona no va a morir eternamente, ¿sí? Va a ser salva si busca al Señor verdaderamente. Por eso aquí no podemos decir que el Señor quiere que entonces los malos se vayan al infierno y Él va a morirse de la risa, ¿no? Eso le causa tristeza, porque todos somos creación de Dios. Ahora, la persona que ha sido creada por Dios, pero que ha vivido mal, se arrepiente y busca al Señor, ya pasa a ser simplemente una criatura de Dios, a ser un hijo de Dios, y un hijo de Dios puede reclamar la herencia espiritual que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Dice en el versículo 23, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Está diciendo el Señor, simplemente con que cambie, simplemente con que entregue su vida a Dios, simplemente con que se arrepienta de verdad, va y apartarse de sus caminos, va a vivir. Dice el 24, más si el justo, aquí estamos viendo del malo que se convierte, pero a partir del 24 también va a hablar de las personas que están en los caminos del Señor y se apartaron, o sea, apostataron de la fe. También habla de eso. ¿Qué pasa con esas personas que empezaron en los caminos del Señor y se apartaron totalmente y se fueron al mundo y se entregaron al pecado y se olvidaron de Dios? También hay una situación para estas personas. Dice, mas si el injusto se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas sus abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta el Señor. Dice, ninguna de las justicias que hizo, o sea, por más que haya hecho cosas buenas cuando conoció al Señor, esto no le va a servir. Dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea, no por haber hecho algunas cosas buenas al principio, sino por el hecho de haberse apartado de Dios, esa persona va a morir. ¿Qué quiere decir esto de morir? No va a ser salva. No porque pierda la salvación, sino que nunca la tuvo, ¿vale? Esa es la situación. Y luego vamos a saltar al versículo ya para terminar, versículo 30, 31 y 32, lo voy a leer todo y aquí vamos a ver algo tremendo en este final. Versículo 30, 31 y 32 lo voy a leer, esto es el final. Dice el 30, por tanto, yo os juzgaré. Qué bueno que el que nos va a juzgar es el Dios de misericordia para nosotros, sus hijos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, está hablando al pueblo. Dice el Señor, dice el Señor, convertíos, o sea, apártanse, arrepiéntanse, dice el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones. Transgresiones quiere decir pecado o transgredir la ley, o sea, violar la ley. Está hablando. Dice, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Apártanse de eso.
Y ese camino mal que ustedes están teniendo no va a ser la causa para sus tropiezos, para sus fracasos, para su ruina. Dice el 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Como el Señor está diciendo, si ustedes siguen en esta forma de vida, esto le va a causar muerte. ¿Por qué tienen que morir? Si a la mano de ustedes está la vida. ¿En qué? En buscar a Dios, en hacer unas criaturas nuevas, porque aquí dice que el Señor va a colocar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esto quiere decir el nacer de nuevo, el ser una nueva criatura, el haber dejado nuestra vida pasada y empezar a vivir una vida en obediencia en Cristo Jesús. Cambiar totalmente de estilo de vida, dar un giro de 180 grados, ¿no? Entonces es eso. Luego el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, vuelve y lo repite el Señor, dice el Señor, convertíos pues, ¿y qué? Viviréis, dice el Señor, convertíos pues y viviréis, dice el Señor. Ya para finalizar, yo quiero que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y si te identificas con esta palabra, si para ti ha sido claro ya el hecho de saber que esa doctrina que se había enseñado erróneamente y que muchos siguen enseñando erróneamente acerca de que todo el mundo necesita una liberación y lo que enseñan es eso. Usted necesita una liberación porque por el pecado de su papá, de su abuelo, usted también necesita una liberación. No, esto no es cierto. Y eso también lo creían al principio en Israel, y tenían este refrán. Por eso el Señor manda la palabra de Ezequiel diciéndoles, eso es un refrán. Y la palabra del Señor dice es que cada alma es responsable y el alma que pecare esa morirá. Pero aquí también estás viendo que la persona que se arrepiente alcanza misericordia de parte del Señor y el Señor puede transformarnos si verdaderamente hay un verdadero sentir de transformación en nuestra vida, de verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento no es otra cosa sino que dejar el pecado y empezar a vivir una vida diferente, una vida de obediencia, una vida de sometimiento a Dios. Entonces, mire que hay algo tremendo y yo quiero que tú inclines simplemente el rostro y escuche esta palabra. Tengo un salmo para ti y luego una palabra en Efesios y con esto terminamos y la misma palabra te va a ministrar. Dice el Salmo 51 del 10 al 12, Salmo 51, 10 al 12. Espero que tú inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y mira lo que te dice el Señor en este salmo. Dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces te lo repito, Salmo 51, 10, 12. Qué bueno que este salmo fuera tu oración y tú le digas al Señor, Señor, crea en mí, o sea, empieza a colocar en mí, Señor, un nuevo corazón, ¿sí? Un corazón limpio, un corazón sano, que ya no esté lleno de amargura, de rechazo, de resentimiento, de odio, de falta de perdón. Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, ¿qué le podemos decir en este caso, Señor? Sabemos que hemos pecado, hemos actuado contra ti, pero Señor, quiero que hagas un renuevo en mi vida y redirige, Señor, mi vida, mi corazón, mis sentimientos. Y a partir de ahora quiero obrar rectamente, Señor, justamente. No me eches delante de ti, Señor, no permitas que tu presencia se vaya de mí, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, porque sé que dentro de mí, dígale, Señor, está tu Espíritu Santo y te digo, Espíritu Santo, que sigue actuando en mi vida, Señor, sigue obrando, sigue transformándome, Señor, vuélveme el gozo de la seguridad de la salvación. Y tu espíritu, Señor, tu espíritu noble, tu espíritu bueno, sea el que me sustente. Si renunciamos, oído iglesia, si renunciamos a la dirección que lleva nuestra vida de pecado y rebelión y nos volvemos a Dios, Él nos dará un nuevo rumbo, un nuevo amor, un nuevo poder para cambiar. Usted puede comenzar por fe, con
Comenzar por fe, confiando en el poder de Dios para cambiar su corazón y su mente. Luego determine vivir cada día bajo el control de Dios. Y Efesios 4:22 al 24 dice, ya para finalizar, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, en la vida que tú llevabas antes de conocer a Dios, cuando andabas en pecado, ¿sí? En cuanto a esa forma en que tú vivías antes, despójate de eso. Y mira como dice, del viejo hombre, ¿sí? De nuestra antigua naturaleza, despójate de esa forma de vivir, o sea, renuncia a esa forma de vida, ¿sí? Que está viciado. O sea, vivíamos muchas veces en el vicio, ¿no? Vivíamos en el vicio y conforme a los deseos engañosos, porque eso era engañoso, ¿sí? El vivir en esos estados de vida era engañoso, porque creíamos que por una noche de farra éramos felices. Y sí, un día de farra se puede pasar bien, pero después viene el sentido de culpa en cada uno de nosotros. Y por eso dice el Señor al final, dejen de vivir así, renovados, o sea, renuévense en el espíritu de vuestra mente y empiecen a cambiar esa forma de pensar. Empiecen a cambiar ese rechazo a Dios y empiecen a buscar a ese Dios de misericordia, y tu vida va a ser diferente, tu vida va a cambiar, tu vida va a tener un propósito diferente, tu vida va a tener un fruto diferente, un fruto para bien, para bendición y no de maldición. Y recuerda, cada uno somos responsables del Señor. Cuando estemos delante de la presencia del Señor allá arriba en el cielo, nosotros vamos a tener que dar cuentas. O sea, nosotros daremos cuentas, los que seremos salvos, vamos a dar cuentas al Señor y qué hicimos con todo lo que el Señor nos dio. Pero también los que le han rechazado, esos van a estar frente al Señor y ya no van a tener ninguna disculpa, ya no van a tener nadie que los defienda. Entonces, por eso la salvación se alcanza en vida. Y por eso es que el Señor, a través de esta palabra, quiere transformar eso y que entendamos que nosotros cada uno somos responsables de nuestra relación con Dios, si es buena o mala. Si tú permites el pecado en tu vida, pues, y si seguimos permitiendo el pecado en nuestra vida, pues nuestra vida, nuestro fruto no va a ser abundante y no va a ser agradable para Dios. Entonces, que esto sea un llamado de atención, y simplemente yo ya para finalizar quiero orar por cada uno de ustedes, y en mi propia persona oro también al Señor para que el Señor sea transformando más todavía lo que hace falta. Oremos y le decimos al Señor: Señor, hoy te doy gracias por esta palabra. Si antes, Señor, tenía yo alguna duda sobre este tema de las maldiciones generacionales, si existían o no, yo creo que hoy debe quedar claro, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, y tu palabra es clara cuando dice que no, Señor. Que cada uno somos responsables de nuestra vida mala o de nuestra vida justa y obediente delante de ti, Señor. Por eso en esta hora, aquel que está viviendo mal o hasta ese momento lo hacía, sea consciente de su pecado y que sea confesándolo y apartándose para ser agradable delante del Señor, y para que nosotros podamos vivir y no andar en maldición, Señor. Te doy toda honra, te doy gloria, Señor, por ser ese Dios de misericordia, ese Dios que permite que nosotros nos acerquemos a ti, te pidamos perdón, aún siendo impíos, Señor, podemos acercarnos hacia ti, bendito Dios, y queriendo y deseando ser transformados, queriendo ser hombres nuevos, Señor, arrepintiéndonos de verdad, bendito Dios, apartándonos de esa vida y buscar una nueva vida en Cristo Jesús. Tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y darnos una vida nueva, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que estando conociendo de tu palabra, a veces quieren apartarse, bendito Dios, y empezar una vida en desorden, bendito Dios, que tu espíritu les renueve, bendito Dios, les redarguya, bendito Dios, y les haga ver que están cometiendo un error al irse a vivir y preferir las cosas del mundo y de la carne, Señor, y vivir en pecado, Señor. Ten misericordia de ellos, tráelos, Señor, dales un campanazo de alerta, tráelos otra vez a tus pies, Señor, y bendice la iglesia en el día de hoy, Señor. Muchas gracias por tu palabra,
Te bendecimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Dios los guarde. Cualquier duda sobre este tema, pues nos pueden llamar, me pueden llamar. A veces por la cuestión del tiempo se puede pasar algún detalle. Escribimos mucho, pero a lo mejor hacen falta más tiempo, pero no podemos alargarnos tampoco. Entonces, recuerda, pueden llamarme. Pueden visitarme o yo voy a su casa. Si usted me llama y me dice, pastor, quiero que me explique algo bien de la preca que a lo mejor no me quedó claro, pues nos llamas, nosotros vamos o nos reunimos o por teléfono estamos dispuestos a aclararte lo que haga falta, ¿ya? Un abrazo, bendiciones, feliz tarde y que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos pronto. Bendiciones. Amén y amén.